Buenos días a todas y a todas. Gracias una semana más por acompañarnos en esta rueda de prensa telemática en la que daremos cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno. Hoy me acompaña la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán, que entrará al detalle de algunos de los temas aprobados esta mañana. Una mañana en la que es inevitable echar la vista atrás. Y es que hace un año también se reunía el Consejo de Gobierno, en este caso para tomar las primeras medidas de prevención y contención para hacer frente a la COVID-19. Permítanme hacer un breve balance alrededor de tres ideas fundamentales que caracterizan y han caracterizado la respuesta de Asturias a una crisis sanitaria sin precedentes. La primera, la respuesta sanitaria. Una respuesta contundente que nos permite destacar precisamente esa capacidad de respuesta de un servicio público de salud solvente que, de la mano de la coordinación sociosanitaria, ha permitido atender a quien lo necesita, cuándo y dónde lo necesita, independientemente de la edad que tenga o de dónde viva. Una respuesta que también se traduce en el diseño de medidas llamadas a garantizar el cumplimiento de la prioridad del Gobierno de Asturias. Una prioridad que, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, se concreta en salvar vidas. Como Gobierno me he referido a ello en otras ocasiones, y es que son decisiones difíciles de cuyos efectos en determinados sectores económicos somos plenamente conscientes, igualmente conscientes de que son medidas necesarias y útiles para contener la expansión del virus. La segunda, la respuesta económica y social a la pandemia. Una respuesta que nos ha permitido alcanzar acuerdos amplios, como el presupuestario, para apoyar a los sectores económicos más afectados y a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica. Llego a la tercera y no menos importante, la responsabilidad y el esfuerzo de la sociedad asturiana en su conjunto. Como sociedad hemos perdido a 2.100 asturianos y asturianas a quienes hoy más que nunca debemos tener presentes, porque todavía nos queda camino por recorrer. Por ellos, por ellas y por quienes tenemos que seguir dando batalla al virus, este Gobierno no va a mirar hacia otro lado. El Gobierno de Asturias seguirá trabajando desde el rigor, la prudencia y la responsabilidad para salvar vidas. Nada me gustaría más en este momento que poder dar por zanjada esta crisis sanitaria en la que, no olvidemos, seguimos inmersos. Sin embargo, tengo la responsabilidad de seguir apelando al esfuerzo individual como pieza clave en la contención del virus. Y ya finalizo retomando la primera idea que compartía con vosotros y con vosotras, porque de la mano de la respuesta sanitaria va también la esperanza que 12 meses después nos ofrece el proceso de vacunación. Paso a dar cuenta ya de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, que ha autorizado hoy la firma de un convenio marco con el Instituto para la Transición Justa, que permitirá impulsar 5 proyectos que se financiarán con cargo a los fondos mineros del periodo 2013-2018 y que quedaron pendientes el año pasado. Estas actuaciones, dotadas en global con más de 16 millones de euros, desarrollarán las siguientes iniciativas. La más relevante, por el volumen de inversión, es la reconstrucción de Lena, de la estación invernal de montaña Valgrande-Pajares, sobre la que incidirá posteriormente la consejera. Se abordará también la segunda fase del desarrollo de un nuevo espacio empresarial y comercial en los antiguos talleres del Conde, en Langreo. Se abordará la mejora de la eficiencia energética de la red de alumbrado público en Mieres, que irá acompañada de la mejora de la eficiencia energética y reducción de emisiones en el transporte público del mismo concejo. Y, finalmente, desarrollará el fomento de la compra pública innovadora en Ibias y en Degaña, con el objetivo de consolidar un tejido industrial diversificado, moderno y competitivo en Asturias. El Consejo de Gobierno ha aprobado también una partida de 1.250.000 euros destinada a financiar ayudas para la transformación digital de las empresas asturianas. Una convocatoria que tramitará el Instituto de Desarrollo Económico, el IDEPA. En el marco de prevención y de actuación de prevención de la drogadicción y promoción de la salud, hemos autorizado un gasto de 910.000 euros para la convocatoria de subvenciones, en este caso a entidades locales, en régimen de concurrencia competitiva. Estos fondos se distribuirán en 2 líneas diferenciadas. Por un lado, el desarrollo de planes o programas municipales sobre prevención del consumo de drogas desde la promoción de la salud y, por otro, la promoción y desarrollo de la protección de consumidores y usuarios. Finalmente, el Consejo de Gobierno ha sido informado sobre diferentes obras que está llevando a cabo la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial con carácter de emergencia para reparar los daños causados por los temporales en 4 carreteras que discurren por los concejos de Ibias, Degaña, Pravia, Morcín y Riosa y 2 puertos.
el de San Esteban de Pravia y el de Lastres, por un valor de 347.000 euros. La actuación más importante, desde el punto de vista presupuestario, se está ejecutando precisamente en la entrada del puerto para estabilizar un talud situado en la entrada del puerto de Lastres. Cedo ahora ya la palabra a la consejera de Cultura, quedando seguidamente a su disposición para responder las preguntas que consideren. Muchas gracias. Consejera. Gracias, consejera. Buenos días a todas y a todos. Esta mañana el Gobierno de Asturias ha acordado autorizar la celebración del segundo convenio marco de colaboración entre el Instituto de la Transición Justa, organismo autónomo, y la Administración del Principado de Asturias a través de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón mediante el desarrollo de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera. Este convenio marco permitirá impulsar 5 proyectos que se financiarán con cargo a los fondos mineros del periodo 2013-2018 y que quedaron pendientes el año pasado. La Consejería de Industria y el Instituto para la Transición Justa suscribieron a finales de diciembre los convenios correspondientes a 55 proyectos que recibirán fondos del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018 y que supondrán un desembolso de 76,8 millones. Para completar todas las actuaciones previstas, faltaban las 5 que ahora se impulsarán. Así pues, el número total de proyectos asciende a 60 y la inversión a 93 millones de euros. La más importante de las pendientes, por su volumen de inversión, es la reconstrucción de la estación de Pallares, que es la razón de mi presencia en esta rueda de prensa, y que, como saben, Valgandre Pallares fue una de las 3 primeras estaciones de esquí que se abrieron en España y la primera de la cordillera cantábrica. Desde su inauguración ha sido un motor económico para el Valle de Lena que ha generado empleo y un flujo de empresas que ofertan diversos servicios. En la actualidad necesita actualizar sus medios mecánicos para ajustarse a los cánones modernos del deporte. Es una apuesta de este Gobierno la modernización de dicha estación y su aprovechamiento para servir como motor económico del concello de Chena y de todo el Valle del Caudal. Por eso se elaboró el proyecto global denominado Reconstrucción de la Estación Invernal y de Montaña de Valgrande Pallares, como motor económico del Valle de Chena, que, como anunció el presidente en el pasado debate de orientación política, ha obtenido financiación a través de estos fondos mineros del periodo 2013-2018. El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en el periodo 21 y 23, financiado en un 75% con fondos mineros y con un 25% de aportación del Principado. Y, como saben, está también en fase de estudio la obtención de financiación adicional a través de los convenios de transición justa. Como les decía, hoy se ha autorizado la firma el convenio marco que permitirá impulsar este proyecto que en este 2021 se encuentra en fase de contratación. En base a un anteproyecto desgajado del proyecto presentado y teniendo en cuenta el estudio del mercado que se ha hecho con las empresas del sector y las diferentes propuestas que se nos han venido presentando, se prevé que dicho contrato de proyecto y obra esté publicado en el último trimestre de este año, permitiendo ya la dotación de suministros. Tratándose de un espacio donde la climatología invernal hace complicada cualquier actuación, es posible que la parte de la ejecución del proyecto que implica obras propiamente dichas no comience hasta la primavera del 2022. Pero conjugando las necesidades prioritarias de este proyecto, voy a explicarles las principales actuaciones recogidas en el anteproyecto desgajado, que son las 3 siguientes. Primero, el nuevo remonte mecánico telecabina que conectaría la estación desde la parte baja a la alta. En segundo lugar, el acortamiento del telesilla existente de Brañillín que conectaría parte media-alta. Y, en tercer lugar, la construcción de un nuevo telesilla de pinza fija del Bayón que conecta desde abajo hasta Fuente de la Reina y que supone un acceso diferente a la parte media-alta de la estación. Estas 3 intervenciones hacen que el trayecto principal se cubra con una velocidad acorde con los tiempos y en condiciones de seguridad óptimas, una mejora de prestaciones en la zona alta, cortamiento de Brañillín, y una dupla en las opciones de subida de la estación en días de apertura, dificultada con el tiempo. En la realización de estos nuevos remontes va implícita la limpieza de los antiguos y la eliminación de esas estructuras, intentando conservar de la forma más adecuada el entorno de las instalaciones, fomentando así la sostenibilidad tanto ambiental como económica y estructural
de la propia estación. Pretendemos que estas actuaciones técnicas respondan a las necesidades de la estación como un todo coordinado y sincrónico que ajuste el funcionamiento de todos los remontes de la estación. Y, por supuesto, perseguimos la deseada modernización del equipamiento que permita, de una forma sostenible y eficiente, ser un motor económico para toda la zona, logrando la desestacionalización que posibilite disfrutar de este enclave único tanto en invierno como en verano y que sitúe a Valgrande Pallares, como fue desde su nacimiento, en una estación referencial y un destino turístico y deportivo de primer nivel. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, consejeras, por sus explicaciones. Como saben, organizamos esta rueda de prensa de manera telemática para garantizar la seguridad de los compañeros y compañeras que están teletrabajando y que participan en la comparecencia por medios telemáticos. Empezamos ahora con un bloque de preguntas para la consejera de Cultura relacionadas con sus competencias en turismo. Le vamos a plantear 3 preguntas de 3 medios diferentes sobre la próxima Semana Santa, consejera. La primera es de Europa Press, de la agencia Europa Press. Dice, ¿qué le parece al Gobierno de Asturias que los extranjeros puedan viajar de turismo a España en Semana Santa? La Nueva España pregunta, ¿qué le parece al Principado que gente de países como Francia, con peor situación de incidencia de COVID, pueda venir a España, como pasa cada fin de semana, y que los asturianos no puedan ir a una casa rural de un concejo que no esté en cierre perimetral? ¿Es lógico? Por último, Radio Asturias, la cadena SER, pregunta, ¿Asturias será la única comunidad que mantendrá el cierre del sector hotelero en Semana Santa para turismo interior? Sostiene la patronal OTEA. ¿Podría argumentar los motivos para justificar la singularidad del caso asturiano? Gracias. Sí, desde este Gobierno hemos estado en todo momento siendo coherentes con las decisiones sanitarias, con las decisiones que se toman desde Salud Pública y, por lo tanto, no podía ser de otro modo respecto a las decisiones que se toman y a las restricciones que muchas veces muy dolorosas tenemos que tomar en cuestión de turismo y todo el área que afecta la actividad turística. Nosotros tenemos suspendida la actividad turística y, por lo tanto, no es posible que alguien que venga a Asturias se aloje de otra manera que no sea por motivos esenciales que están definidos en el decreto oportuno y, por lo tanto, nuestra actividad turística está suspendida tanto desde fuera como en el interior de Asturias. Nuestro objetivo ahora, como no puede ser tampoco de otra manera, es controlar la pandemia, reducir la incidencia de la pandemia, la incidencia del virus y también aliviar la presión asistencial a la que estamos sometidos según los datos que la Consellería de Salud está dando a diario y que todos los asturianos y asturianas podemos consultar en los portales y en los medios de comunicación. Gracias, consellera. Pasamos a trasladar ahora 2 preguntas de otros medios de comunicación sobre la oficialidad del asturiano. Europa Press plantea la siguiente pregunta. El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con el voto a favor del PSOE, una iniciativa para impulsar y apoyar reformas estatutarias que permitan conocer la oficialidad de nuevas lenguas, como el asturiano. ¿Cambia esta medida las previsiones o plazos del Gobierno para iniciar este proceso que el presidente situó para finales de 2021? En el mismo sentido, dende asturias.com trasladen la siguiente entruga. ¿Qué valoración fa el Gobierno de Asturias de la aprobación en el Congreso, con el apoyo del Grupo Socialista, d'un encamiento al Ejecutivo estatal a impulsar y apoyar una reforma estatutaria en Asturias para declarar la oficialidad? Muchas gracias. Por supuesto, la oficialidad del asturiano, entendida como un debate social, está prevista en el compromiso electoral, en los compromisos electorales de este Gobierno y, por lo tanto, será abordada en el momento en el que este Gobierno cree oportuno. El propio presidente ya comunicó a la Academia de la Lengua y a otros sectores implicados en este proceso, más directamente, que se abordará a partir de finales de este año el debate preciso para llegar a un consenso también lo más amplio posible, porque desde ahí sí que entendemos y desde esta consejería también entendemos que el debate del asturiano y el debate de la oficialidad implica un gran consenso social y creemos que ese consenso social tiene que trabajarse y va a tener sus dificultades, pero seguramente llegaremos a un buen puerto. Para ello, desde luego,
todo el mundo sabe que para ello tenemos que abordar la reforma del Estatuto en ciertos elementos. Será una reforma del Estatuto que habrá que abordar desde varias perspectivas y que, desde luego, este Gobierno no va a eludir de ninguna manera. Por lo tanto, bueno, bienvenidos sean los apoyos que desde otras instancias y desde otras administraciones vengan a reafirmar lo que este Gobierno ya lleva en su compromiso electoral. Gracias, consejera. Al hilo de su intervención sobre la actuación en Pajares, Radio Asturias pregunta si puede precisarnos el importe de la actuación en Valgrande. Sí, gracias. El importe de la actuación, el importe total, como acabo de explicar hace unos minutos, ahora mismo es de 10 millones en la totalidad, y después la secuenciación del importe que lleve desde el 21, desde el año en que estamos en curso, hasta el 23, son esos 3 años, pues será una distribución de acorde también con el Instituto de Transición Justa, y vamos marcando también una obra tan compleja y que implica tanta coordinación, tanto en lo económico como en la propia obra física. Vamos marcando con el propio Instituto de Transición Justa y también con Hacienda y con nuestro propio sistema de plurianuales la inversión que vamos haciendo. Este año tenemos prevista una inversión máxima de 5 millones de euros, máxima, pero que podemos ir ajustando según todas las necesidades que vayan surgiendo, insisto, en un proyecto tan complejo como este, en lo técnico, en lo administrativo y en lo económico. Llega una pregunta más sobre turismo de la cadena COPE. Dice lo siguiente: se habían comprometido a estudiar la ampliación del horario en terraza de la hostelería. Ayer el presidente dijo que de momento no hay cambios. ¿Siguen estudiándolo? ¿Lo han descartado por completo? Gracias. Los horarios en concreto y el horario de ampliación de terrazas en hostelería es una petición que puso sobre la mesa hace unos días una asociación de hostelería y, por supuesto, nosotros que estamos en contacto permanente con las asociaciones de hostelería y con las plataformas que representan a los sectores turísticos, escuchamos y reflexionamos sobre todas las propuestas que se hacen. Esa fue nuestra respuesta en su momento. Claro que pensaríamos sobre ello, claro que escuchamos y pensamos que en la evidencia de la evolución epidemiológica, así también nuestras respuestas van de la mano. Y, según ha dicho el presidente, pues nos reafirmamos en lo mismo. Es una cuestión que se podrá ir estudiando en futuros, pero que desde luego ahora mismo no hay ninguna decisión tomada en ningún sentido. Gracias, consejera. Abrimos ahora un bloque de preguntas para la consejera portavoz. Empezamos con una cuestión que nos traslada la agencia de noticias Europa Press, que es la siguiente. ¿Está elaborando el Principado un plan de movilidad para conseguir la licencia para la estación de ITV en Granda, en Gijón? ¿Tiene una finca alternativa en caso de que no se les conceda la licencia? En cuanto al proyecto para la instalación de esa nueva estación de inspección de vehículos en Gijón, lo primero que debemos recordar es que se adecua a los usos del suelo contemplados en el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Es decir, se trata de suelo industrial y la licencia de obras ha sido solicitada recientemente al Ayuntamiento. En segundo lugar, la instalación no requiere de un plan de movilidad, pues como saben, la ordenación del tráfico es una competencia municipal en todo caso. No obstante, la empresa Itbasa está a disposición del Ayuntamiento para remitir toda aquella información que no sea solicitada. En tercer lugar, desde Itbasa se calcula que en función de las líneas de trabajo de esa nueva estación pasarán por la instalación un máximo de 6 vehículos cada 30 minutos que podrán acceder a la estación al menos por 3 viales diferentes, desde la zona centro o bien desde la autopista AS1. Con lo cual, dichos accesos tampoco tienen una limitación alguna para vehículos ligeros. Y la previsión es que esta estación atienda entre 200 y 210 vehículos diarios, solo turismos y motocicletas, lejos, por tanto, de algunas cifras que se han publicado y que no responden, en este caso, a criterios técnicos ni a la propia realidad del proyecto. Consejera, llega una pregunta sobre el área de educación. El periódico El Comercio plantea: ¿va el Gobierno asturiano a equiparar los salarios de los profesores de la concertada con diferencias de hasta 12.000 euros? Se habían comprometido a ello y todas las leyes educativas, incluida la LOMLOE, así piden que se haga. ¿Para cuándo?
Bien, pues en este caso hablamos de recursos y hablamos del sistema educativo y me van a permitir que señale el gran esfuerzo realizado por el Gobierno asturiano para dotar de medios tanto humanos como materiales al sistema educativo en Asturias para adaptarnos precisamente a la situación epidemiológica. En los últimos meses y en el inicio de este curso escolar se ha hecho un enorme esfuerzo para poder adaptar esa situación y garantizar la máxima calidad del sistema educativo. En ese marco, la Consejería de Educación acaba de sacar adelante, además, el segundo plan de evaluación de la función pública docente, que cumple con una vieja reivindicación de los docentes de la escuela pública y que supone una mejora de las condiciones salariales del profesorado asturiano. Por otra parte, la Consejería está ultimando el incremento de los módulos económicos que rigen el sostenimiento de los centros concertados, de acuerdo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año, lo que se traducirá en una actualización de las condiciones salariales de los docentes de la concertada. Gracias, consejera. Radio Asturias, la cadena SER, nos traslada una pregunta sobre la situación política nacional, que es la siguiente. ¿Espera el Gobierno una mayor colaboración con sus iniciativas por parte de Ciudadanos tras el giro estratégico de ese partido en otras comunidades, orientado por su dirección nacional? Bien, el Gobierno de Asturias, entre sus señas de identidad, tiene una que considero muy importante, que es precisamente la capacidad de diálogo. Lo hemos demostrado en los últimos meses. Este Gobierno es un Gobierno que dialoga con todas las fuerzas políticas, teniendo claro el objetivo, que al fin y al cabo no es otro que el defender los intereses de Asturias y el facilitar la vida a los asturianos y a las asturianas. Unos objetivos muy claros y muy concretos y que entendemos que compartimos. Desde esa seña de identidad que nos caracteriza, como es el diálogo, seguirá siendo esa seña de identidad la que caracterice nuestras líneas de actuación en los próximos meses y, por lo tanto, lo que esperamos es que ese clima de diálogo con el resto de fuerzas políticas, como lo acabamos de ver en esa negociación presupuestaria, se mantenga por el bien de Asturias, de los asturianos y de las asturianas. Gracias, consejera. Iniciamos ahora un bloque de preguntas sobre la situación de la pandemia de coronavirus en Asturias. En primer lugar, la Nueva España, dado que se cumple un año de la declaración del estado de alarma, pide un balance del Gobierno regional y qué previsiones maneja de la crisis sanitaria y económica para la región. Bien, como planteaba al inicio de mi intervención y más en un día como hoy, ¿no?, en el que se cumple un año de aquel Consejo de Gobierno en el que se trasladaban al boletín oficial del Principado de Asturias esas primeras medidas de prevención y contención del coronavirus, destacamos esa doble respuesta. Por un lado, la sanitaria, que puso de manifiesto la capacidad, ¿no?, y el potencial, el enorme valor que para Asturias tiene ese sistema público de salud. Y, por otro lado, la respuesta económica, siendo conscientes, y en eso yo creo que es otra de las señas de identidad precisamente de ese Gobierno, un Gobierno que escucha y que está cerca de los problemas de los asturianos y las asturianas, esa capacidad de respuesta tanto económica como social. Estamos precisamente ahora mismo volcados en esa doble respuesta, por un lado en la parte sanitaria, en ese proceso de vacunación que sigue a muy buen ritmo, y, por otro lado, en esa capacidad de respuesta. Pues hablamos de ese fondo de rescate que se ponía en marcha a raíz de esa negociación presupuestaria, 100 millones dispuestos a apoyar a los sectores más castigados precisamente por las medidas que nos hemos visto obligados a tomar para contener el virus. Y por otra parte, en esa respuesta, en la parte económica y social, en la que también estamos volcados en otra dimensión. También abordamos lo inmediato, como venimos diciendo también en los últimos meses, esa respuesta a lo ordinario y a lo extraordinario. En este caso también hablamos del ordinario y en la necesidad de volcar todos nuestros esfuerzos precisamente en ese proyectar el futuro de Asturias, en esos desafíos que tenemos por delante a lo largo de los próximos meses. Consejera, el diario El Comercio se interesa en particular por la situación de las residencias de mayores y el plan de flexibilización de medidas que anunció ayer la Consejería de Salud. En concreto, traslada lo siguiente: con todos los residentes vacunados ya, ¿no sería posible evitar los confinamientos si aparecen positivos, como plantean los geriátricos? Bien, efectivamente, y a pesar de que el impacto es mucho
del virus es mucho menor en las residencias, gracias precisamente a ese proceso de vacunación, todavía tenemos que ser extremadamente prudentes a la hora de flexibilizar estas medidas en una población tan vulnerable. No podemos olvidar que, independientemente de que ese proceso haya seguido sus pasos y podamos estar en una situación pues, de mayor tranquilidad, todavía tenemos que ser prudentes. En cuanto a las residencias, tenemos también que tener presentes algunas cuestiones. La primera, que no todas las residencias son iguales, que no todas atraviesan la misma situación epidemiológica, que durante los últimos meses lo hemos visto, el cómo se han ido adaptando las medidas de aplicación en estos centros residenciales a la propia evolución de la situación epidemiológica, y en todo caso el aislamiento sería posible por sectores. Podríamos hablar también de ese aislamiento que sería posible por sectores. Hablamos, en todo caso, de un inicio de un proceso de flexibilización que, como saben, consta de diferentes fases y que, si todo va bien, podrá ir avanzando. Podremos ir avanzando a unas medidas de mayor flexibilización. Estamos en permanente contacto con el conjunto, con la red de centros residenciales en Asturias. Somos plenamente conscientes de esa necesidad de ir flexibilizando estas medidas, tanto por las personas que allí viven como por sus familias, y por lo tanto iremos adecuando estas medidas. Yo creo que es un gran paso, a abrir esa puerta, ¿no?, a ese contacto, a esa comunicación entre personas residentes y familiares, y tendremos que ir viendo, pues, con esa prudencia extrema, sobre todo en un entorno tan vulnerable, el poner en marcha medidas que avancen en esa flexibilización y que nos permitan llegar a una nueva normalidad. La Nueva España pregunta, ¿tienen una previsión de cuándo empezará a abonarse para la convocatoria del Fondo de Rescate Autonómico? Como saben, y esta pues es una de esas medidas, ¿no?, que se encaja en esa respuesta económica también a la crisis sanitaria, el plazo de solicitud de las dos últimas convocatorias finalizó precisamente hace una semana, y el Gobierno de Asturias está volcando todos sus esfuerzos para poder abonar esas subvenciones a todos aquellos negocios que cumplan con los requisitos con la máxima celeridad posible. Se hizo un esfuerzo a finales de año y ese mismo esfuerzo se está realizando en este momento para poder dar respuesta a estas nuevas convocatorias. Les recuerdo que hemos recibido 19.757 solicitudes de ayudas de 20.241 establecimientos de autónomos y pymes del turismo, la hostelería, el comercio, el deporte y la cultura, que aspiran a un total de 61.743.000 euros del Fondo de Rescate. Hablamos, por tanto, de una enorme cantidad de expedientes que se tramitarán, como les digo, con la mayor agilidad posible. Gracias, consejera. Dos medios se interesan también por otras ayudas de rescate, en este caso las que aprueba hoy el Gobierno central. Televisión Española plantea qué partida llegará a Asturias del fondo de ayudas que hoy aprueba el Gobierno central y cuándo comenzarán a recibirlas los beneficiarios. En la misma línea, el periódico La Nueva España quiere saber qué cantidad prevé recibir del fondo de 7.000 millones del Gobierno central para pymes y autónomos. Bien, para el Gobierno de Asturias, desde el Gobierno de Asturias celebramos esa decisión. Todo lo que sea apoyar a los sectores más castigados por la crisis es positivo, muy positivo. Y si además hay ayudas directas que vengan a paliar esa falta de liquidez de tantas empresas y pequeños negocios, pues efectivamente muchísimo mejor. Veamos primero, tendremos que ver cómo se concreta esa decisión que hoy tomará el Consejo de Ministros. En estos momentos sería todavía prematuro hacer cálculos sin saber aún con seguridad qué criterios se van a aplicar de distribución y cómo se van a gestionar. Por lo tanto, no podemos hacer un cálculo concreto. En todo caso, insisto que para el Gobierno de Asturias es una excelente noticia que haya ayudas directas que servirán para complementar las subvenciones que también, como acabamos de comentar, de esas subvenciones del Fondo COVID que hemos puesto en marcha, en ese marco también de amplio acuerdo presupuestario en Asturias. Consejera, son varios también los medios que se interesan por la vacuna de AstraZeneca. Televisión Española plantea que la ministra de Sanidad ha dicho hoy que las dosis cuestionadas de AstraZeneca ya fueran todas inoculadas. Asturias anunció ayer la retención de una partida. Preguntan, ¿cuántas quedan por poner de ese lote? ¿Cuántas se pusieron? ¿Qué seguimiento se está realizando?
En el mismo sentido, el periódico El Comercio dice que, a pesar de la retención de la partida de AstraZeneca, Salud aseguró que puede continuar la vacunación con normalidad. Dado que hoy arrancan las citaciones de profesores, preguntan, ¿se puede garantizar que no se van a retrasar citas y tienen a día de hoy dosis suficientes para la próxima semana? ¿Va a enviar el Ministerio otro lote que sustituya a la partida que se retuvo? Bien, ayer precisamente la Consejería de Salud trasladaba que por ese principio de máxima prudencia se decidía el retener algunas dosis de vacunas de AstraZeneca relacionadas con el lote al que hacen referencia estas preguntas. Para que no haya la menor duda, podemos trasladar que el Principado continúa con la vacunación con total normalidad, siguiendo escrupulosamente la Estrategia Nacional de Vacunación. Conviene señalarlo y destacarlo porque, habiendo adquirido el ritmo al que sigue este proceso de vacunación, no se va a perder ni un minuto a la hora de seguir avanzando en ese proceso de vacunación. Pueden consultar, y lo puede consultar cualquier persona en la aplicación que se ha habilitado, el cómo se va desarrollando ese proceso de vacunación, el ritmo al que vamos en ese proceso de vacunación. De todas formas, lo resumiré con los datos que podemos facilitar hasta este momento. Hemos vacunado a 100.500 personas, de las que más de 51.400 tienen la pauta completa. Somos de las comunidades autónomas con más ciudadanos y ciudadanas inmunizadas, es decir, vacunados con pauta completa. Y seguiremos, como les decía, con ese ritmo ágil de vacunación. Respecto a la vacuna de AstraZeneca, cuya indicación, repito, está en la Estrategia Nacional de Vacunación, hasta ayer hemos administrado en Asturias casi 6.000 vacunas de este laboratorio. En Europa se han puesto 5 millones de vacunas de estas mismas vacunas. Entre millones de personas vacunadas con este laboratorio se han notificado 2 casos de enfermedad tromboembólica en Austria que se están en estos momentos estudiando. La Agencia Europea del Medicamento ha manifestado que no hay una relación casual entre el evento trombótico y la propia vacuna. Por eso queremos lanzar ese mensaje con claridad, un mensaje claro a la ciudadanía, que no tenga la menor duda que se hace un seguimiento exhaustivo y permanente de todos los casos vacunados, no solo con esta vacuna, sino con las 3 vacunas de las que ahora disponemos. 3 vacunas aprobadas con registros de farmacovigilancia y con el sistema FEDRA que se notifican a nivel nacional. Por lo tanto, trasladar ese mensaje de seguridad y también de eficacia, ¿no? de que son esos resultados del proceso de vacunación. En nuestra comunidad, en concreto, hemos notificado 52 de reacciones adversas con AstraZeneca, 93 con Moderna y 910 con Pfizer. La mayoría de las reacciones adversas son leves y autolimitadas, como ya conocen. Seguramente que todos tenemos a alguien cerca, alguna persona que haya pasado por ese proceso y conocemos perfectamente las consecuencias, ¿no? Esos efectos adversos leves que se producen en las personas. Pero, como les digo, el proceso de vacunación seguirá a ese ritmo ágil y con todas las garantías de seguridad. También Radio Asturias, la cadena SER Consejera, se interesa por el proceso de vacunación y, en este caso, por el que afecta al personal docente. Su pregunta es la siguiente. Los sindicatos de docentes advierten de la negativa de muchos profesores a vacunarse contra la COVID si se les administra AstraZeneca, debido a las recurrentes noticias sobre efectos secundarios severos. ¿Se ofrecerá alguna alternativa para que no fracase la campaña en el sector educativo? Bien, como les decía, estas vacunas, las 3 vacunas, no solo la de AstraZeneca, sino también la de Pfizer y la de Moderna, son 3 vacunas aprobadas que cuentan con esos registros de farmacovigilancia y con el sistema FEDRA que se notifica a nivel nacional. Por lo tanto, ese seguimiento se mantiene con las tres vacunas. En cuanto al contenido concreto de esta pregunta, señalar algunas cuestiones. Por un lado, el primer elemento que conviene señalar es que las 3 vacunas están autorizadas por la autoridad sanitaria competente. Se ha demostrado en este proceso de vacunación esa eficacia y la seguridad hasta la fecha. Se hace un seguimiento, como les decía, de todas y cada una de estas vacunas. Y conviene también señalar que no existe no hay libertad, ¿no?, de elección
sino que se siguen criterios sanitarios. Por lo tanto, trasladar ese mensaje de tranquilidad, de seguridad a las personas que vayan a participar, ¿no?, en este proceso de vacunación, y volver a reiterar pues, que ese ritmo de vacunación va a seguir siendo igual de ágil. Consejera, nos llega una pregunta más sobre esta vacuna de AstraZeneca del periódico El Comercio. Pregunta si se garantizan las dosis, que hay dosis de AstraZeneca para los próximos días. Sin tener ahora mismo la confirmación, lo que les puedo decir, bueno, que trasladaremos esa cuestión a la Consejería de Salud para que pueda confirmar el extremo de la disponibilidad de dosis para los próximos días. También la cadena COPE plantea otra pregunta relacionada otra vez con la vacuna de AstraZeneca. Consejera, dice, perdón por insistir, pero no ha respondido a la pregunta de si se habían administrado vacunas del lote que se ha bloqueado. ¿Podría confirmarlo? En este caso, y por entrar también a un detalle más claro y que se pueda facilitar con total transparencia, pues la Consejería de Salud facilitará esa información. Radio Nacional plantea una pregunta también relativa a la movilidad en la Semana Santa. Dice que el BOE publica hoy las restricciones acordadas por las comunidades autónomas para este periodo vacacional de Semana Santa. ¿Estudian algún plan especial con la delegación de Gobierno para evitar los desplazamientos no autorizados a la vista de lo que ha sucedido en otros periodos vacacionales? Precisamente a la vista de lo que ha sucedido en otros periodos vacacionales, consideramos que ya conocemos, no nos enfrentamos a una situación desconocida como lo era en el mes de marzo, ni como podía ser en el mes de abril del año pasado, sino que conocemos perfectamente los efectos que producen pues, situaciones de rebrote o esas situaciones que nos obligan a tener que tomar medidas que limitan la actividad o que limitan aún más la movilidad. Por lo tanto, estamos convencidos de que las fuerzas de seguridad actuarán con la máxima diligencia para impedir que se produzcan desplazamientos irregulares y confiamos plenamente en su capacidad. También aprovechamos para rogarles que sean lo más contundentes posibles para evitar conductas incívicas, aunque nuevamente apelamos a la responsabilidad individual para evitar tener que volver atrás. Yo creo que después de lo vivido a lo largo de estos 12 meses, el que podamos seguir caminando, aunque sea a pasos más cortos de lo esperado, es siempre mejor que tener que volver al punto de salida o volver a retroceder a momentos en los que luego pues, de ellos todos nos lamentamos. Gracias, consejera. Gracias, consellera. Hasta aquí las preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación. Agradecemos a los y las compañeras periodistas su participación en esta rueda de prensa. Gracias. Gracias.